Entonces, ya habíamos hecho una transición básicamente entre la idea y el tema, ¿sí? Entonces, una vez concebida la idea, se profundiza el tema. Por ello es que estamos realizando todo este análisis de la problemática, qué otros factores inciden al respecto. ¿Para qué? Para que podamos plantear el problema de investigación. ¿No? Es lo mismo que ocurre en una cocina. Como pueden ver, es un chef. Para preparar un plato, primero tenemos que tener los ingredientes, luego vamos a mezclar, luego procedemos con la cocción y recién tendremos el plato, ¿sí? Entonces, básicamente es este el círculo. Idea, tema, problema, ¿sí? ¿Se están viendo, no? Las diapositivas. Sí, se está viendo, distinguido Omar. Ah, muy bien, continuemos. Entonces, vamos a proceder a responder las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué va a servir? Vayamos respondiendo, por favor, estas preguntas. ¿Para qué va a servir? Ya habíamos respondido eso, si no me equivoco. Entonces, continuamos con esto. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Para qué va a servir a la sociedad? ¿Sí? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál será la importancia desde su investigación? Ustedes deben realizar una inducción en ese entendido, del asunto particular al asunto general, ¿sí? Desde su investigación hacia la sociedad. Procedamos a responder esa pregunta, por favor. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Sí? 2 minutitos asignamos para responder. Todo ello ya empieza a construir la justificación. Sí, todos estos elementos ya les va a ayudar a ustedes para empezar a construir la justificación. Entonces, respondemos esta preguntita. Hoy es el último día, ¿verdad? De clases. Así es, distinguido Omar, así es. Así es. Bueno, ya se estaba haciendo costumbre, una bonita costumbre. Entonces, en ese aspecto, nosotros podemos pensar respecto a la sociedad eh, en una lógica constructiva, ¿no? Probablemente desde una óptica de la ciudadanía activa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a brindarles el tiempo para que mediten y procedan a responder, ¿sí? Posteriormente respondemos, ¿quiénes se beneficiarían con la investigación? ¿De qué modo? Teníamos, por ejemplo, una participante que hablaba, por ejemplo, del tema de las capacitaciones, ¿no? Ella indicaba de que trabajaba en un lugar en el cual existía un error de adecuación al tipo penal por parte de la gente. Entonces, eso impedía, sin lugar a dudas, que se formulen denuncias acordes al marco normativo del Ecuador. En ese entendido, sin lugar a dudas, beneficiaría pues generar un nuevo modelo de enseñanza, etcétera, para tener una reparación de esas falencias, ¿no? En la concepción del imaginario de la gente. Entonces, hay que indicar ese aporte en específico de qué personas serían beneficiadas, de qué modo. Otro tema teníamos, por ejemplo, de una de las integrantes que trataba de estudiar respecto a la participación política de las mujeres, el derecho a ser elegida respecto a una zona del Ecuador. ¿Qué beneficios traerá que las mujeres tengan mayor representación en, en el campo de acción política en los movimientos sociales? ¿Sí? Todo ello hay que aclarar, ¿no? Entonces ahí existe
mucha línea discursiva, ¿no? Respecto al tema de de las lideresas, etcétera. Entonces otorgamos otro minutito para que vaya a responder. Y una última pregunta. ¿Qué alcance social tiene? ¿Sí? ¿Cuál será el alcance? ¿Será un microespacio? Es decir, un grupo pequeño, o probablemente estemos hablando de una escala a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel de cantón, de municipio. Entonces, eso vayamos precisando. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación? Que básicamente se traduce en los criterios para elaborar una justificación. La conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica. Entonces, por ello es importante que nosotros respondamos eh, estos aspectos, ¿sí? Ahora, para tener en cuenta la viabilidad de la investigación, nosotros debemos tener claro cuáles van a ser los recursos, los materiales financieros que tenemos. La disponibilidad de recursos humanos, es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio sobre una comunidad indígena, pero jamás hemos tenido contacto en la realidad con una comunidad indígena? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Tener pues un acercamiento, probablemente buscar algún informante clave y dependiendo la estrategia metodológica, ¿no? Uno puede hacer una investigación et al, et in, dependiendo de cómo va a abordar, ¿no? Puede ser que un investigador, por ejemplo, ingrese a la comunidad, viva como la comunidad, se vista como si fuera una persona integrante de la comunidad, coma como las personas de la comunidad, se hace como las personas de la comunidad, es decir, tenga toda esa experiencia de vida. Como también puede ir como un observador y tomar nota de todo lo que hacen, ¿no? Registrar datos, etcétera. Pero ahí todo va a depender de una estrategia metodológica y de qué es lo que se pretende, ¿no? Porque si uno pretende, por ejemplo, integrarse en la comunidad, ya estoy un poquito ingresado más a la antropología, eh, va a requerir tiempo. Imagínense estar 30 días, un mes dentro de una comunidad y ustedes, si ustedes tienen trabajo, indudablemente pues va a ser complicado, ¿no? Que pueden dejar el trabajo por ir a investigar, a menos que ustedes tengan un trabajo en el cual sean investigadores de carrera, ¿no? Entonces es importante ver todos estos aspectos que nos van a ayudar a considerar cuál va a ser la viabilidad de la investigación. Entonces, probablemente ha ocurrido muchos casos que proponían indagar respecto a determinados contextos y llegar a la hora de la verdad, claro, recién se pusieron a analizar en la vida profesional, personal, etcétera, y las circunstancias, ¿no? Imagínense, eh, ustedes son casados, los hombres que están aquí, decir a la esposa, mira, corazón, me voy un mes a hacer una investigación de campo con la comunidad y bueno, voy a estar sin celular, voy a estar sin nada. Nos vemos en un mes. Imagínense los problemas que uno puede tener. Entonces, hay que tener todo ese tipo de consideraciones, ¿no? Todo ese tipo de consideraciones. Que parecen graciosas, sí, pero llegar el momento a tiempo de ejecutar la investigación, pues son grandes tropiezos, ¿no? Porque básicamente, ¿qué va a suponer? Que se tenga que replantear todo, ¿no? Imagínense, no creo que la señora diga, oiga, vaya usted nomás, no se preocupe, eh, no me llame ni me mensajee un mes, imagínense, no tengamos contacto. Entonces es un poco complicado. Por eso les digo que es necesario que pensemos, reflexionemos todos estos elementos, ¿sí? El tiempo de ejecución. ¿Cuánto tiempo vamos a asignar a investigar? ¿Sí? Eh, por eso es importante siempre tener un cronograma. En el cronograma
el tiempo de investigar, uno indica, ¿no? Me llevará 5 meses elaborar un marco teórico, otros 3 meses en la recolección de los datos, etcétera. Y todo eso debe estar claro, ¿sí? Ahora ustedes saben, ustedes tienen tiempos institucionales para la presentación de la tesis, tienen límites de tiempo, etcétera, ¿no? Y ustedes si revisen muchos de los contratos que ustedes se lo iban para adherirse a alguna maestría, ya les indican o les notifican hasta cuándo tienen como fecha límite, fecha plazo para presentar su trabajo de investigación. Entonces ustedes deben considerar todo ello, ¿no? Y se debe tener márgenes adecuados. ¿Por qué? Porque obviamente siempre va a surgir alguna sugerencia de algún revisor, de algún lector, y bueno, hay que enmendar, ¿no? Entonces, una práctica frecuente y una de las preguntas clásicas que se hace a tiempo de defender el perfil de investigación del proyecto de investigación, antes de que se inicie, obviamente, antes de que se ejecute la investigación ante un tribunal, es el tiempo de ejecución. ¿Sí? Todos esos aspectos que te van a ayudar a concretar y considerar los aspectos que sean relevantes para la viabilidad de la investigación. Entonces, es importante ya tenerlos en cuenta desde ahora. ¿Sí? Los aspectos de capacitación. ¿Qué es lo que ocurriría si una persona que evidentemente y eminentemente es prodigia de la rama del derecho privado? Imaginemos a alguien especializado en derecho bursátil, que de repente vio una película en Netflix y bueno, y le nace la idea de querer realizar una investigación en una comunidad indígena, ¿sí? Porque se motivó, se inspiró a partir de ese filme y desea pues empezar a luchar también paralelamente a su vida profesional por los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué elementos va a necesitar esa persona? Va a necesitar ser capacitado, evidentemente, pero ¿cuánto tiempo le va a tomar todo eso? ¿Qué aspectos tendrá que fortalecer respecto a su vivencia personal? Por eso es que yo les preguntaba desde un comienzo, ¿ustedes con qué áreas han estado vinculadas y qué áreas les interesa? ¿No? Y si han logrado percibir, en muchas ocasiones hemos tenido que volver a abstraer el tema hacia su línea profesional, hacia su oficio. ¿Por qué? Para que no tropiecen con estos elementos que, sin lugar a dudas, hacen bastante hincapié en la ejecución de la investigación. ¿Sí? El alcance de la investigación. Si la investigación va a ser de carácter exploratorio, es decir, si no se cuentan datos, me imagino, por ejemplo, que en el caso de nuestra amiga que está investigando el derecho a ser elegida, en, en esos movimientos sociales, en la zona específica, probablemente no exista ningún estudio. Entonces va a ser un estudio exploratorio necesariamente, no existen datos al respecto, no existe alguna investigación al respecto. Entonces, ella va a sentar bases para, para futuros investigadores, ¿no? Respecto a ese tópico. Entonces, es importante tener en cuenta todo ello. Por eso es necesario que se formule un estado del arte que va a suponer la revisión de todo el conocimiento hasta el momento, a fin de tener certeza de que existe algún campo, algún vacío de conocimiento para que uno pues pueda aportar con su granito de arena, ¿no? No debemos pensar que la investigación o nuestra investigación va a solucionar todos los problemas del mundo, no. Simplemente hay que tener una visión humilde, sencilla, de que vamos a contribuir con un granito de arena a la humanidad respecto a un tópico. Y ya todo lo que venga después, pues es parte de la ciencia. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta esa sencillez, esa humildad. En muchas oportunidades lo que ocurre es que la persona quiere solucionar problemas sumamente macros, um, sumamente universales, que
bueno, que escapan de las manos de una persona, de un investigador en términos científicos. La idea es que exista mayor concisión. ¿Para qué? Para que con esa precisión, con esa concisión, se logre tener un espacio, si bien no sea toda la solución a un cúmulo de problemas, pero puede aportar con algún lineamiento. ¿Para qué? Para que se pueda contribuir a la construcción de la solución de ese problema. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta todo ello. También hay que tener en cuenta y sincerarnos con nosotros. O sea, ¿cuáles van a ser los aspectos positivos y cuáles van a ser los aspectos negativos respecto a nuestro tema? Entonces, me gustaría que hagamos énfasis en este punto. ¿Cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos? Escribamos, por favor, en Google Docs el formulario. Las personas que han ingresado recién, gracias por concurrir. En el chat, ustedes ya saben, presionan la opción de chat y va a aparecer el link, presionan el link y van a la parte de su nombre, recorren con el deslizador del mouse, ¿no? Y bueno, vayamos sincerándonos y veamos cuáles son los aspectos positivos y negativos, ¿sí? Ok, voy a proceder a reenviar el link, permítanme. Muy bien, ya les envié, ya pueden acceder. Entonces, vamos a otorgar un minutito para que ustedes puedan escribir los aspectos positivos y negativos, ¿sí? Entonces, vayamos anotando ello en nuestro Google Doc. Entonces, para tener en cuenta el planteamiento del problema, uno debe tener tres cosas bastante claras. ¿Qué respuesta debe encontrarse mediante la investigación? ¿Qué pretende la investigación? Por ello, existen los objetivos. Ustedes pueden investigar en cualquier trabajo mediante tres formas: mediante objetivos, mediante preguntas o mediante hipótesis. ¿Sí? Y la justificación. ¿Por qué debe hacerse la investigación? ¿Sí? Básicamente esas preguntas les van a ayudar a ustedes a tener en cuenta todo lo que va a suponer el problema, ¿no? Entonces, se debe formular la pregunta acerca de un hecho, o de un fenómeno de la realidad cuya respuesta no está contenida en el caudal de conocimientos existentes hasta el momento. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ello. Existe todo un caudal de conocimientos. Si ustedes ponen tan solo una palabra, un académico, supongamos, una sola palabra, inclusive de contenido axiológico, por ejemplo, solidaridad. Van a encontrar millones de obras respecto al término solidaridad. Entonces, eso pasa con cualquier tópico, con cualquier palabra. Si ustedes señalan derecho a, a ser feliz, de igual manera van a encontrar un cúmulo de amor, van a encontrar un cúmulo de. Entonces, hay que tener en cuenta de que ustedes van a coadyuvar en ese caudal de conocimientos, ¿sí? Van a aportar esa respuesta a esa pregunta que ustedes tienen no existe. Y lo que ustedes van a hacer es contribuir para que esa respuesta que ustedes mismos están buscando exista. Entonces, cuando en un futuro alguna persona esté buscando
información respecto al tema, ya no tendrá que ocurrirle lo que les pasó a ustedes. ¿Por qué? Porque ya tendrá la respuesta que ustedes proporcionaron, que ustedes propiciaron con su investigación. Por ello hablamos muchas veces de que se prendió el poquito, se prendió la luz. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios para plantear el problema? Se habla de que debe existir relación entre dos o más variables, ¿sí? O categorías. Vamos a hablar de variables cuando entendemos en un sentido cuantitativo y categorías en un sentido cualitativo. Debe ser formulado claramente y sin ambigüedad. Implica la posibilidad de que en algún momento pueda existir alguna prueba empírica, es decir, que pueda observarse y comprobarse. La unidad de observación debe estar claramente identificada. Debe existir palabras enlace. Debe existir una definición espacial. Debe existir una definición temporal. Realmente se recomienda que exista una causa y efecto del problema. ¿Sí? ¿En qué áreas geográficas se encuentra básicamente vinculadas al problema? ¿Cuáles son las características de la afectación del problema? Las causas y efectos probables del problema. ¿Qué tipos de soluciones propuestas se nos viene a la mente? ¿Qué preguntas y respuestas, qué aspectos del problema necesitan investigarse más a fondo? Ojo, uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en expresarlo solo como la negación o la falta de algo. ¿Sí? El problema debe plantearse de una forma que permita encontrar diferentes posibilidades de solución. ¿Sí? No debe estar de cierta forma condicionado. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que ocasionan la baja productividad del estado X, Y, Z en un contexto de pandemia? ¿Cuáles creen que sean las respuestas? ¿Sí? En pandemia de COVID-19, ¿cuál será? ¿Cuáles sean los factores? El problema, el tema del desplazamiento, ¿verdad? Que impide que las personas puedan acudir a su fuente laboral por el riesgo a contraer el COVID-19. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que exista baja productividad. ¿Sí? ¿Qué modelo de gestión personal es adecuado para lograr mayor productividad de los empleados de la institución X en la ciudad de X, Y, Z? Supongamos, ahora no sé cuál es la realidad en ese momento en Ecuador, pero con el tema de los juzgados, creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica no se tiene un desenvolvimiento normal como ocurría antes. Bueno, al menos respecto a los tiempos laborales, me refiero. La justicia en Latinoamérica tiene muchos altibajos. Pero me refiero a cómo se podría gestionar para que la gente llegue a trabajar. Por ejemplo, imagínense que se tenga un instructivo y después se diga, bueno, señores, ustedes trabajan desde casa, se les proporciona este software, este programa. En este país adoptamos la postura de la justicia 3.0 y ustedes deben entregar 2 sentencias por día. Una sentencia que elaboren en la mañana y una sentencia en la tarde. ¿Se dan cuenta? Entonces, a la semana tendremos 8 sentencias, ¿sí? Entonces, todo va a suponer un modelo de gestión. O probablemente digan, bueno, vamos a crear corporaciones virtuales en las cuales se van a debatir los lineamientos generales por parte de los jueces y se van a tener los mismos lineamientos para decidir cierto tipo de causas, ¿no? Tener un modelo corporativo para la resolución, o en las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Bueno, los fiscales ya no pueden concurrir, entonces lo que vamos a hacer es tener 3 fiscales por cada corporación.
y por cada oficina corporativa y a partir de ello vamos a tener metas semanales que por día se reporte dos requerimientos conclusivos y por semana se tenga un informe aunado, acumulado de toda la corporación, de toda la oficina corporativa, ¿no? Entonces, todos esos elementos que obviamente ya van a suponer otro tipo de situaciones. Otro ejemplo, la carencia de un sistema de control de inventarios digitalizado dentro del sistema de salud ocasiona pérdidas al transportar insumos de salud en la ciudad de XY. ¿Será que se pierden insumos al transportar, que desaparecen misteriosamente, o sea, algunas tabletas, etcétera, en el transporte, etcétera, por no tener inventarios digitalizados, métodos celulares, etcétera? Entonces, todo ese tipo de situaciones van a llegar a generar básicamente preguntas de investigación, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este momento es empezar a formular nuestras propias preguntitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya acá les estoy proporcionando algunos marcos de apertura para que ustedes puedan utilizar su estructura. Eh, por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relacionan tales aspectos con X aspectos, qué es tal, cómo se viene dando, cuáles son las características, desde cuándo, supongamos ello para una investigación histórica, ¿no? Cómo ha venido, no sé qué relación existe entre tal aspecto y otro aspecto, cuál es la relación que se da entre tal aspecto y otro aspecto, por qué produce efectos. Por ejemplo, ahí para la compañera que creo el derecho a ser elegida, ¿no? ¿Por qué la invisibilización de los movimientos sociales produce efectos respecto al derecho a ser elegida, ¿no? En la zona de tantos, etcétera. Y vamos a ver esos aspectos en este momento, en momentos posteriores. Entonces, utilizamos todas estas construcciones para que ustedes puedan tener ya una primera formulación de su problema y bueno, vayamos perfeccionándolo, vayamos mejorando todos juntos trabajando acá en el aula. ¿Qué factores han generado tal situación, no? Por ejemplo, teníamos nuestro querido amigo de la Fiscalía, ¿no? El Lord, Javier. Eh, Podría decir, por ejemplo, ¿qué factores han generado una sensación de discriminación en el ámbito laboral de, de la fiscalía de tal lugar, ¿no? Entonces, básicamente sobre esta base uno ya trabaja. Necesito que ustedes en este momento empiecen a construir, ¿sí? En sus plantillas de Google Docs. Bueno, yo voy a dejar acá, vamos a asignar 3 minutitos para que ustedes vayan construyendo y vamos a proceder a revisar en los próximos minutos, ¿sí? Entonces, procedamos en ese sentido, por favor, de luego. Profe, perdón que le interrumpa. Está súper lento, o sea, no sé por qué no se puede teclear, no sé si les pasa a todos. A ver, voy a, voy a ver, ¿en dónde está usted? ¿En qué número? Las 6. Permítame, vamos a ver. No puedo teclear, profe, o sea, le trato de escribir y está lento, súper lento. Las 5, Sí, las ¿no? 5, perdón. Yo estoy escribiendo y me aparece ahí unos puntos, mire, todo lo que estoy escribiendo aleatoriamente y, y avanza. Existe una aplicación, permítame, voy a enviarla en este minuto para que descargue. Es una aplicación que va a cerrar los procesos en segundo plano que usted tiene en la máquina
Y, y bueno, lo que va a hacer en consecuencia es mejorar la velocidad. Hoy en día por el chat, todas las Bien, está personas bien. que pueden descargar. Permítame un minuto. Mm, Voy a enviarle acá. Ok. Presiona, presiona ese link Ya, desde la computadora, ¿no? Desde la computadora. Y, estoy estoy trabajando con iPad, ¿sirve? ya, no, es que esa aplicación es para la computadora. Ay, ya, profe, entonces no me va a valer. Claro, sí, pero de todas formas, tomen nota, se llama JetBoost para la máquina. Uno descarga, instala siguiente, 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 etcétera, y luego aprieta acelerar. Nada más, es sumamente sencillo. Ya, está bien, gracias. No, de nada. Otras aplicaciones, WhatsApp, Messenger, etcétera, si cierra, va a mejorar su velocidad en cualquier dispositivo, ¿no? O sea, de Apple, Android, etcétera. Linux. Ok, sigamos escribiendo, escribiendo, no se preocupe, vamos a asignar unos minutitos más, considerando ello, no se preocupe. Silvia, ¿se encuentra ahí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, estoy viendo lo que está escribiendo. Le voy a sugerir, a ver, estamos acá. TikTok, pero tenemos un delay, un efecto de rebote. O sea, muy bien, ya estamos en Silvia. Entonces, acá, teniendo en cuenta que es un estudio exploratorio, le voy a sugerir lo siguiente. A ver, estamos. Entonces, ¿cuáles son las causas? Tome nota, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que imposibilitan el derecho a ser elegida en movimientos sociales, la provincia, tantos, tantos, etcétera? Y ahí cierra. Listo. ¿Estamos? Correcto. Muy bien. Tome nota, escriba. Muy bien. Vamos bajando. Jessica, ¿se encuentra? No se encuentra. Rosario, Emma, ¿se encuentra? Hola, Mm, hola, hola, buenas noches. Sí, es que estoy. Muy Soy bien, muy bien, Jessica. muy bien. Pongamos en silencio el modo del celular, por favor. Yo Muy lo bien, tengo en silencio. Sí. muy bien, excelente. Muchas gracias. Entonces aquí vamos a ver. Usted es de la deserción escolar, ¿cierto?
Rosario. ¿Se encuentra ahí, Rosario? Les sugiero lo siguiente. Creo que tiene problemas de voz. ¿Qué factores han generado la deserción escolar en sexto curso de la escuela, tantos? ¿Qué factores han generado? Entonces, lo que usted va a tener al final de investigar, básicamente, supongamos que ejecute ya la investigación, usted sabrá por qué los niños están dejando de ir a la escuela. Entonces, ahí usted ya tendrá los resultados, bueno, dirán, hay algunos que evidentemente tienen que trabajar, no pueden asistir o por problemas familiares, etcétera. Entonces, ya se verá con los resultados de la investigación. ¿Sí? A ver, estamos con Shara. ¿Se encuentra Shara? Sí, no, trataba de decidir, a ver, Muy bien. no sé, qué es lo que me falta. Lechista. Muy bien. Ya veía. Más abajo vamos. He anotado, profesor, ahí, bueno, Disculpe. no, le comentaba lo que plantea, he anotado efectos de tomar en cuenta todo lo que usted nos estaba explicando, algunas interrogantes, algunas preguntas, estas como las que ponía de ejemplo, ¿no es cierto? Los ejemplos, Sí. Estoy buscando acá su problema. A ver, vamos a anotar acá al final. ya. ¿Ya? Porque me perdí entre toda la nota. Pero bueno, acá al final vamos a anotar lo siguiente. Usted es de la violencia, ¿no? Ujú. Perfecto. Entonces, tome nota, por favor. Sí, ¿Cuáles son las características? ya, ¿dónde? La nota acá. Tome nota al final, por favor. ¿Cuáles son las características de, del control de comportamiento interpersonal? Doc, no estoy pudiendo escribir porque el cursor no me acepta, tengo que volver a entrar Yo se lo voy a estar escribiendo, no se preocupe. Porfa, porque ahorita como que usted Perfecto, está no se preocupe. ya, porfa. Muy bien. Entonces, ya teniendo ese dato, lo que hay que hacer es básicamente un árbol de problemas. Se denomina un árbol de problemas al problema identificando básicamente con sus causas y efectos, ¿no? Entonces procedemos a elaborar esa tareita, por favor. Entonces señalamos árbol de problemas, cuáles son las causas, cuáles son los efectos a partir de ese interrogante que nosotros hemos planteado, ¿sí? Es básicamente, como les decía, una herramienta que va a servir para determinar las causas y efectos, ¿no? Que se tiene la problemática. Entonces, también va a permitir visualizar condiciones negativas, ¿no? Que ustedes puedan identificar ya de forma previa. Ahora, podemos realizar también un diagrama de pescado, ¿no? Que esto va a suponer una relación de causa-efecto. Por ejemplo, respecto a la obesidad, ¿sí? Eh, Se identificará claramente factores psicológicos, el sedentarismo, la alimentación, condiciones genéticas de herencia, etcétera, ¿no? Ese es básicamente un diagrama de pescado. Ustedes pueden elaborar también a partir de ahí, ¿sí? Deben tener ustedes en cuenta
que durante el desarrollo de la investigación se pueden modificar las preguntas originales o agregarse más, ¿sí? No es una cuestión que debe alborotar. También puede modificarse los objetivos y las hipótesis en caso de que esté diseñado de acuerdo a ello, ¿no? Hay que tener en cuenta de que el problema debe permitir hallar diferentes posibilidades de solución, diferentes hallazgos. No simplemente debe quedarse en una cuestión de sí o no, de negación, ¿sí? ¿Qué calificativos no son aceptados para el planteamiento del problema? Por ejemplo, el tema de términos ambiguos, que sea incomprensible o globales. ¿Por qué? Porque no nos van a permitir justificar, que sea desorganizado, o que sea sumamente general, que sea incoherente, inconsistente, que sea irracional, que sea prejuicioso. Ustedes deben tener en cuenta que al momento de ustedes ejercer la noble labor de la investigación, deben tener una óptica neutra. Ustedes son como jueces, ¿sí? Deben tener esa imparcialidad. ¿Para qué? Para que ustedes tengan objetividad a tiempo de investigar. También debe evitarse de que sea abstracto o confuso, ¿sí? ¿Qué verbos son recomendables? Yo recomiendo particularmente la taxonomía de Bloom, ¿no? Y pueden encontrar diferentes verbos. Analizar, aplicar, aportar, construir, crear, contribuir, etcétera. Tiene una sumatoria de verbos que les puede coadyuvar para que ustedes puedan construir. ¿Qué verbos no son recomendables? Y aquí quiero hacer énfasis. Ser, saber, estar, haber, entre otros, ¿no? Para tener en cuenta una justificación de la investigación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Desde el lado teórico, es decir, ya se tienen datos previos, no se tienen. ¿Llenará algún hueco el conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados? La información obtenida sirve para desarrollar o apoyar alguna teoría. Metodológicamente, ¿ayudará a crear algún instrumento para recolectar y analizar datos? ¿Ayuda a definir conceptos, variables o relación entre variables o categorías, unidades de análisis? ¿Sugiere cómo segmentar adecuadamente a la población para fines de muestreo? También debe tener una visión desde la practicidad, ¿no? Si va a ayudar a resolver algún problema. Si se va a poder aplicar. ¿En qué? Si se realiza la exploración va a ser fructífero a partir de un fenómeno. Puede sugerir nuestra investigación ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios, ¿no? Entonces, muchas veces, en muchas oportunidades, el investigador se da cuenta que su investigación empieza a generar un montón de escenarios para que futuras investigaciones puedan darse a conocer, ¿no? Puedan ejecutarse. En muchos casos, justamente ahí en la sección de recomendaciones está el principal aporte. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que básicamente eso es un ciclo, ¿sí? En la ciencia. Partimos de la idea, como hemos visto, luego el problema, luego la construcción del marco teórico. En caso de tener hipótesis, las hipótesis, los objetivos o las preguntas, ya dependerá. El diseño metodológico, la extracción de la muestra, si corresponde. La recolección de la información, ya sea documental, trabajo de campo. El análisis, ahí tendrá que señalarse, pues, los hallazgos, bueno, la discusión en sí, los resultados, ahí tendrán que estar los hallazgos. Y otra vez volvemos con la idea. La aposta que nosotros llevamos, alguna otra persona en un futuro continuará con la investigación o algunos de los puntos que nosotros hemos tocado, ¿sí? Por eso es importante ser sencillos y no pretenciosos respecto a los alcances de la investigación, ¿sí?
Nosotros no es que vayamos a descubrir la pólvora. Vamos a ayudar por algunos elementos, nada más. La investigación hemos señalado que siempre va a partir de una idea, ¿sí? Eh, y para ello, los criterios que ya hemos abordado requieren de fuentes que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Mm, de, de a partir de las teorías, los diferentes materiales, etcétera. Y no deben preocuparse por la vaguedad inicial. O sea, recuerden un comienzo que ustedes tienen una abstracción y que justamente la tarea de la investigación es llegar a concretar, llegar a esa precisión. ¿Para qué? Para que se genere la investigación, ¿no? Por ello es importante que se afine y estructure la idea. ¿Y eso ocurre cuando? Cuando se genera el planteamiento del problema de investigación, ¿no? Entonces, si ustedes tienen claro el problema, es decir, una formulación acorde a las posibilidades de solución, o sea, ustedes se tienen que ir hacia dónde van, ya no van a tener complicaciones en la ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el problema básicamente es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algo, ¿no? Eh, y básicamente porque se constituyen la razón de la investigación, ¿sí? Es una situación anómala que va a requerir la atención y su solución, ¿no? Entonces, por eso se habla de una situación deseada, una situación ideal muchas veces, y la situación real. En algunos proyectos se señala, ¿no? ¿Cuál es el estado actual y hacia dónde se quisiera llegar? ¿Sí? Achoff señalaba que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponde más posibilidades de obtener la solución satisfactoria. Por ello, se requiere verbalizar el problema en forma clara y comprensible para los demás, mientras usted formule su problema de la forma más sencilla posible, más comprensible, palabras, términos que van a complicar la existencia de los demás y los únicos que se van a complicar van a ser ustedes. Habíamos señalado lo siguiente: ¿cómo identificar un problema? Se debe observar los principales problemas de la realidad objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, el objeto de estudio de su compañera que hablaba respecto al derecho a ser elegida. ¿Cuál será? Van a ser pues las mujeres dentro de los movimientos sociales y la participación política, ¿verdad? Lugar a dudas. Entonces, se debe centrar el análisis en un problema. En ese sentido se habla del problema principal, es decir, el derecho a ser elegida, ¿no? Y hay que priorizar entre todos los problemas existentes. O sea, recuerden la problemática, hemos hablado que existe un cúmulo. Hablábamos de los problemas de una reserva ecológica, tiene problemas de avasallamiento de tierras, tiene problemas respecto a la explotación de los recursos, tiene problemas respecto a incendios forestales, etc. ¿Sí? Ya habíamos referido el qué vinculado al objetivo, el cómo, con qué medios, con qué plan, el cuándo, fijarnos el tiempo que vamos a emplear, el quién, qué personas van a estar vinculadas, dónde y el por qué, ¿no? Entonces, ¿qué factores debemos tener en consecuencia en cuenta para elegir un programa? La efectividad, la pertenencia, la relevancia, la coherencia y la viabilidad. Los problemas ustedes deben analizarlos a partir de sus causas y efectos, ¿sí? Entonces, una vez identificado el problema, y en este momento nos encontramos con el árbol de problemas, lo que vamos a hacer es examinar los efectos de ese problema. También ello requiere que identifiquemos las posibles causas del problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver en dónde nos encontramos actualmente, ¿sí? Vamos a ver cómo han estado identificando su arbolito.
A ver, efectos, problemas crónicos de salud debido a las lesiones, miedo y estrés provocados por el maltrato. Perfecto. Aquí tal vez sería recomendable aumentar la sensación de angustia, entre otros elementos, ¿no? Muy bien. Vayamos aumentando. ¿Cuáles son las causas y efectos a partir de ese problema que hemos identificado? Muy bien. Aquí sería bueno especificar, Shara, qué derechos humanos hablamos. ¿Sí? Tú puedes revisar la Convención Belén du Pará em, para ver qué elementos puedes destacar y también la Convención Médica de Derechos Humanos. Y bueno, nuestra querida profesora Celeste nos puede guiar respecto también qué otros elementos sería importante revisar respecto a los derechos humanos de las mujeres. Está bien. ¿Cuáles son las causas de múltiples? Desde lo educativo sería señalar, por ejemplo, la falta del acceso a las escuelas, educación básica, educación primaria, superior, en- probablemente matrimonios forzosos u otra situación económica, la violencia patrimonial, ¿no? Podemos ver de que básicamente es una práctica común, no sé, de que finalizado el mes se tenga que entregar dinero a otra persona, etcétera. Todo ese tipo de situaciones hay que describir para lograr contextualizar al respecto. Y vayamos aunando ello, por favor. Ya. Yo sé que todo esto de la investigación cuesta tarde, pero es así, es así. Amor se escribe con llanto, dicen, ¿verdad? Entonces, muy bien, el trabajo hace que descuiden. Aquí vamos a poner causas, dos puntos y efectos, ¿sí? Aquí, por favor. Rosario, si no me equivoco. Rosario de Mar. Entonces ponemos causas, dos puntos, y abajo efectos, dos puntos, y vamos a separar ello. Entonces, indica, el trabajo hace que descuide el estudio porque los empleados no dan permiso. Otro les cambia de segundo turno, que es de 18 a 24 en la mina. De la misma manera, los que trabajan en panadería, en cuanto a las mujeres están que asisten de forma irregular, trabajan en comercio informal, puesto que viajan a vender su mercadería a las provincias. Algunas trabajan de niñeras y generalmente no les dejan salir de noche para asistir a la escuela. Algunas ya son mamás. Muy bien, vamos a separar ello, causas y efectos. Muy buena contextualización. Excelente tema. Una consulta. Veo que entre las preguntas están una que dice dimensiones y abajo una que dice, eh, ya, dimensiones y otra que abajo que dice D social. ¿A qué se refiere con D social? Ya, ¿quién habla? Disculpe. Jessica. Jessica, muy bien, Jessica. Dimensiones. Cuando hablamos de las dimensiones y hablamos de la D social, estamos hablando de la dimensión social, simplemente está abreviado. Entonces usted tiene una dimensión Ok, social, una ok, dimensión perfecto, laboral, una dimensión económica, etcétera. Entonces, ello usted perfecto, debe completar, ¿sí? ok. Vayamos completando, vayamos igualando el ritmo de los compañeros. Mm. Profe, no puedo teclear, no sé, se me va Ah, la, ese la es el problema navegación. del teclado. No sé qué pasa, ajá, me quiere entrar incluso del teléfono del celular, pero tampoco me coge. A ver, le voy a volver a enviar el link, permítame. Y con el nuevo link, a ver, vamos a ver qué extraño. Eh, Muy bien, ya enviaron. Gracias, Celeste.
Gracias. Entonces, en muchas oportunidades existen dificultades para definir el problema, ¿no? Se debe distinguir entre los síntomas y las causas, ¿no? ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una manifestación o reacción visible ante un estímulo específico, aun cuando se sepa qué es. En cambio, una causa va a suponer una variable, una categoría, un conjunto de ellas que está provocando u obstaculizando que se obtenga un resultado esperado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en muchos casos, un menor porcentaje de causas tiene mayor impacto en la solución del problema. Por ejemplo, Rosario Emma, su compañera, está haciendo un trabajo sobre la decisión, una gran causa, que es eh, plenamente identificada y saludo ello. La falta de la otorgación del permiso. Nos habló de la situación de la panadería, nos habló de la situación de la minería, pero todas ellas tienen en común una causa, que es el permiso laboral, ¿sí? Entonces, es un ejemplo excelente y felicidades, Emma, por haber identificado ello. Entonces, el árbol de problemas va a servir para que analicemos las interrelaciones de los efectos, ¿sí? Para que identifiquemos las causas. En ese caso, ya claramente con la situación de Emma, con el tema de Emma, se pudo percibir que básicamente existía una especie de patrón, el permiso laboral. La falta de permiso laboral en panaderías, en minería, ha impedido que se continúe con el tema de los estudios en la primaria, ¿sí? Sin lugar a dudas, a gran rasgos se puede vislumbrar ello. Entonces, ya sus instrumentos para la recolección de la información, ya Emma va a poder tener mayor claridad a partir de ello, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren graficar ya en forma digital o en un papel con lapicero, en colores, etcétera, básicamente deben señalar una estructura de la siguiente forma. Las ramas identificadas como las consecuencias, el tronco como la precisión del problema en sí, y las raíces, las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que a partir del problema central vamos a tener efectos generales, ¿no? Efecto 1.1, efecto 1.2, etc. Por ejemplo, en el tema de Rosario, tenemos el problema que es básicamente la falta de permiso de las fuentes laborales. Efecto 1 será la deserción escolar, ¿sí? Efecto 1 tendrá la deserción escolar. Entonces, ¿qué va a suponer que los niños ya no concurran a las escuelas? Va a suponer menor proyección de vida, menor posibilidad de concurrir a la educación superior, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí vamos conectando los efectos que vienen a partir de ese problema que tiene identificado de forma clara. Y las causas, ¿no? La causa 1, la falta de permiso. Tiene otras causas. Indicaba, por ejemplo, el tema de que eran mamás. Entonces, probablemente no puedan concurrir porque existe un estigma en las escuelas, no pueden concurrir para educación primaria. ¿A qué me tenemos el tema que básicamente pueden ser mayores para tener un avance de 2 años por uno, ¿no? Obviamente es sumamente riguroso, pero se tiene esa consideración, ¿no? En horario nocturno, ¿no? Tal vez por ahí va la figura, ¿no? De que se pueden generar tal vez CEMAS, una especie de CEMAS
para el Ecuador, ¿no? Bueno, casualmente se llama SEMA, pero le paso el dato, le proporciono el dato a Rosario para que un poquito más pueda indagar al respecto, ¿no? En Internet usted sabe que no dispone de diferentes fuentes. Como decía, causa 2.2.1, falta de permiso que impide concurrir a la escuela. Eso que también impide el menor acceso a la educación superior. Entonces, todo ello nosotros debemos construirlo meditando, ¿sí? Con calma, reflexionando a paso certero. Habíamos indicado que las causas tienen que ver con las raíces, el tronco, el problema, y los efectos, que básicamente vamos a suponer las ramas. Disculpe. Todo ello nos va a permitir básicamente formular un diagnóstico, ¿no? Que eso va a suponer un estudio sistemático, integral, ¿no? Básicamente, y nos va a permitir conocer la realidad, las debilidades, las fortalezas, para entender las relaciones entre los actores, ¿no? Asimismo, también nos va a permitir que se pueda diseñar estrategias de resolución, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que el principio de la investigación básicamente va a suponer ver en la realidad lo que otros han visto, ¿no? Y contribuir con ese granito de arena para coadyuvar con la investigación. Por ello es que partimos a partir de una pregunta inicial, a fin de explorar. Y pongamos en silencio por favor los celulares, ¿sí? Y bueno, todo ello nos va a permitir estructurar toda la idea. Otro elemento que nos puede ayudar es el esquema, ¿no? Ustedes saben, a partir de la idea principal, las ideas secundarias y cuáles son los detalles que comprenden cada uno. Ustedes saben que es una síntesis lógica y gráfica, ¿no? Que va a suponer las relaciones y dependencias entre ideas principales y secundarias. Eso va a suponer una visión de la estructura textual, ¿no? Al tener básicamente todo ello en un golpe de vista. Entonces, a primera vista uno ya sabe cuáles son los elementos que están implícitos en esa especie de síntesis, ¿no? Ahora, tiene también un ejemplo acá de un esquema sinóptico, por ejemplo, respecto a la literatura, ¿sí? La narrativa, que puede ver, por ejemplo, con una novela, un cuento, un mito, la lírica, que puede ver con un soneto, una oda, un romance, el drama con la tragedia, la comedia, etc. También puede elaborar sus esquemas imágenes, ¿no? A partir de un elemento en concreto, ¿no? También ustedes disponen el diagrama de Venn. El diagrama de Venn básicamente es un organizador gráfico para reflejar puntos de convergencia y divergencia entre dos elementos, ¿no? Que ello también les va a ayudar para construir y tener en claro todo ese tema de las causas y efectos, ¿sí? Para que no generen mucha repetición respecto a algunos tópicos. También está otro organizador gráfico, el Templo del Saber, ¿no? Más conocido como el Templo del Saber. Se puede hablar de la cultura antigua, basada en la filosofía, la religión, la ciencia, las artes, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve todo ello? Nos sirve para relacionar un concepto con otros que le sirven de apoyo, ¿no? Entonces puede usarse el piso o escalinatas para anotar las bases de todos los conceptos, etc. ¿Sí? El peine, ¿no? Va a permitir incorporar un concepto y todas sus variantes, ¿no? Por ejemplo, en el mango puede escribirse acá el género narrativo y en cada diente del peine una categoría o variable, ¿no? Novela, cuento, mito, leyenda, fábula, etc. La secuencia de hechos.
Se utiliza para ordenar una historia, ¿no? En determinado número de eventos o episodios que suceden cronológicamente. Por ejemplo, mamá manda a Caperucita, Caperucita desobedece. El lobo come a Caperucita y su abuelita. Y el cazador salva a ambos. ¿Sí? Secuencia de hechos. Orden cronológico, básicamente. La línea del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, gobernantes de un país, etcétera. Ustedes saben, conocen la línea del tiempo. El mapa conceptual, la relación entre los conceptos, de arriba hacia abajo, con sus conectores. ¿No? Ahora, existe una aplicación, una página que les voy a enviar. Permítanme un minuto. Les voy a enviar el link que se llama Google. Y es una página que les permite, les va a permitir, vamos a compartir. Les va a permitir generar este tipo de mapas mentales. ¿Sí? Mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera. Y es colaborativo. Ustedes pueden agregar a diferentes personas vía correo. Vamos a cerrar la sesión. Era bastante cool. Les voy a enviar en un minuto el link. Y les permite construir este tipo de elementos. Miren, de mapas mentales, inclusive con imágenes, colores, etcétera. Ustedes vía mail pueden agregar a diferentes participantes en el caso que ustedes vayan a realizar sus investigaciones en grupo, etc. Formas, figuras, colores. Es sumamente sencillo de utilizar y bueno, es gratuito. Les voy a enviar el link para que puedan ingresar. Sí, ya les llegó. Ok. Vamos a volver a insertar las diapositivas. Entonces, fuera de todo, de toda esa parte ya de la construcción del problema, ustedes deben tener en cuenta los problemas técnicos de la ley, en muchos casos, ¿no? Existen errores de la lógica consistentes en lagunas normativas, contradicciones normativas, redundancias normativas, lagunas de reconocimiento, lagunas valorativas o axiológicas, ¿no? Muchas veces vienen a ser provenientes de la lógica, de la estructura o el lenguaje propio, ¿sí? En ese entendido, el lenguaje tiene una función bastante importante. Ahora, en ese entendido, ¿qué puede ocurrir a partir de una mala técnica? ¿No? Transferencia indebida de funciones, falta de unicidad, ley posterior al hecho, desaparición de la seguridad jurídica, desaparición de la igualdad ante la ley. Pero obviamente ustedes tienen que saber reconocer y ser capaces de detectar antes de insertar dentro de sus proyectos de investigación. Porque si ustedes no ven estos aspectos de que en muchos países no existe una técnica legislativa adecuada, van a tener en muchos casos incongruencias. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a leer esto. En el contexto X y Z existe una contradicción entre la necesidad que va a suponer crear una sociedad X y Z alfabetizada frente a una realidad.
uno de cada 3 adultos es analfabeto, ¿sí? Entonces, vamos a tener nuestro problema científico. ¿Cómo elevar los niveles de alfabetización de la población en el contexto multicultural y plurilingüe del estado X y Z? ¿No? Vamos a tener en cuenta que nuestro objeto de estudio va a suponer el proceso de alfabetización en contextos multiculturales y plurilingües, ¿no? Pero ¿cuál es el campo? El campo va a suponer el campo de acción, el proceso de alfabetización, ¿no? Entonces, a partir de ello, vamos a ver que se nos puede complicar la existencia, todo a partir de estos factores que mencionábamos de forma previa. Y si ustedes no tienen claridad respecto al tema, si no es preciso, si es extenso, van a estar con complicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una sugerencia. El tema básicamente va a suponer un programa de alfabetización para el contexto multicultural y plurilingüe del Estado XYZ, que eleve los niveles de alfabetización de su población. Claramente se puede vislumbrar, ¿sí? Hemos señalado, por ejemplo, en el caso de Rosario, Emma, el tema de la decisión escolar. ¿Cuáles son los factores que generan la decisión escolar? En el caso de Silvia, por ejemplo, hemos visto de que conocer cuáles serían las causas que generan esa invisibilización, básicamente a partir del derecho a ser elegida, ¿no? En movimientos sociales, etc. Entonces, la cosa es que uno tenga claro el tema, en el cual va a construir toda la investigación. Si ustedes no tienen claro esa concreción, van a tocar diferentes aspectos, ¿no? En el caso de Rosario Emma, básicamente podría tocarse el tema de que existe mucha decisión escolar por el tema de que las mamás son muy jóvenes o no se quiere algún centro especial de educación de acuerdo a los horarios, etcétera. Como también podría irse por el tema de la panadería y los permisos o la minería de los niños, etcétera. Entonces, si Rosario no tuviese esa precisión, básicamente va a terminar hablando de todo y de nada. Por ello es importante que tengamos esa claridad, esa concisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, una pregunta. ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el proceso de alfabetización en contextos multiculturales y plurilingües? ¿Cuál será nuestra tarea científica? Sistematizar los principales fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el proceso de alfabetización en contextos multiculturales y plurilingües, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas para lograrlo? Otra pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las principales exigencias y condiciones sociales del contexto multicultural y plurilingüe del Estado tantos en las que se requiere desarrollar un programa de alfabetización? ¿Cuál va a ser la tarea a desarrollar? La caracterización de las principales exigencias y condiciones sociales del contexto multicultural y plurilingüe del Estado tantos en el cual se requiere desarrollar el programa de alfabetización. Otro ejemplo de pregunta. ¿Qué estructura debe tener el programa de alfabetización para el contexto multicultural y plurilingüe del Estado tantos? Tarea científica. ¿Cuál va a ser la tarea? El objeto para investigar. ¿A dónde se va a querer llegar? El diseño de un programa de alfabetización para un contexto multicultural y plurilingüe del Estado X y Z. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo. ¿Qué validez se logra con la aplicación del programa de alfabetización propuesto? Entonces, la tarea será determinar el grado de validez que se logra con la aplicación del programa de alfabetización propuesto. Entonces, se dan cuenta que existe una correlación, una congruencia al respecto entre cuál va a ser la pregunta que surge y la tarea, es decir, qué es lo que vamos a hacer con la investigación, ¿no? Por ello debe existir esa vinculación entre la necesidad y la realidad, ¿sí? Por ejemplo, el objeto de estudio. A ver, un problema. ¿Cómo propiciar un aprendizaje significativo en la asignatura de Z, en la carrera de X y Z en la Universidad ZZZ? Objeto de estudio. Las TIC, ¿no? En el proceso de aprendizaje significativo en la asignatura de Z. ¿Cuál va a ser el campo de acción?
Las TIC en el proceso de aprendizaje significativo en la asignatura de Z, de la carrera X y Z, ¿no? En la Universidad ZZZ. A partir de ahí, obviamente, va a surgir el objetivo, ¿no? El objetivo general. Pero vayamos a ver el tema de las preguntas y las tareas que uno va a realizar, es decir, a partir de esos objetivos. ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos relacionados con el aprendizaje significativo, la tecnología, la información y la comunicación, el e-learning, del modelo B-learning, la estrategia y su tipología? ¿Cuál va a ser el objetivo? Fundamentar los principales elementos teóricos relacionados con el aprendizaje significativo, las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? El e-learning, modelo B-learning, la estrategia y su tipología. Otro ejemplo. ¿Cuáles son las características que se expresan actualmente en la dirección de todos los resultados del aprendizaje significativo en la asignatura? Valorar de forma crítica las principales características de la dirección de los resultados del proceso de desarrollo de aprendizaje significativo en la asignatura TAM. Otro ejemplo. ¿Qué componentes de la estrategia didáctica permiten lograr un aprendizaje significativo a través del modelo Blended Learning de la asignatura tantos? Entonces, se tendrá que diseñar una estrategia didáctica y sus componentes para lograr un aprendizaje significativo. ¿Sí? ¿Qué grado de validez y viabilidad revela la estrategia didáctica basada en el modelo Blended Learning para el desarrollo de un aprendizaje significativo? Entonces, determinar la validez y de la viabilidad revelada por la estrategia didáctica basada en el modelo Blended Learning. ¿Se dan cuenta? Entonces, como se dan cuenta, toda pregunta nosotros debemos responder. Por eso surge nuestra tarea como investigadores para construir de forma precisa nuestros problemas y a partir de ello podamos nosotros ejecutar la investigación. Bueno, con ello he concluido. Estamos en punto. Yo quiero expresar un saludo y un agradecimiento a todos ustedes por asistir. Un saludo a CIDE, a la GEAD. Muchas gracias a todos. Profesora Novelli, también por compartir esta sesión con nosotros. Estoy muy contento. Se ha trabajado bastante estos días y bueno, cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden escribir un mensaje al celular y demás y yo quedo atento a cualquier requerimiento que ustedes tengan. Muchas gracias, Dios los bendiga y por favor quédense en casa. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, gracias Omar, gracias Celeste, gracias a todos. De verdad fue un privilegio en este día, ¿no? Acá, el último día. Sé que quedó muy abierto, ¿no? Sé que va a haber otras oportunidades. Yo creo que sería la segunda edición y hablar con los administradores de CIDE para poder iniciar la segunda parte. Yo creo que sería fenomenal. Y también justamente había un grupo de derecho que están ahorita recibiendo clases, por eso es que no se sumaron, Omar. Ah, verdad. Sí, ellos dijeron y estaban. Verdad. Entonces se les manifestó que va a estar grabada la clase y yo voy a pasar los contactos de ambos, Celeste y Omar, si ustedes me permiten, también a Carlos, en honor también a los participantes, para que puedan avanzar cualquier detalle y seguir, ¿no? Ustedes quedarán abiertos allí para cualquier duda. Esto es importante, de verdad que es importante. Yo agradezco el tiempo de ustedes también, su agenda que apremia, ¿no? Yo sé que son personas, todos somos muy ocupados, estamos trabajando arduamente. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado. De verdad, gracias Omar, gracias Celeste, gracias a todos los profesionales desde Ecuador que están, Bolivia, ¿no? Y Puerto Rico que está, ¿no? Celeste, ¿sí, no? Costa Rica. Costa Rica. Bueno, te mandé a Puerto Rico ahora a Costa Rica. De Colombia para arriba es más o menos todo parecido para nosotros. Sí, dice. Bueno, tienen eso, ¿no? Pero de verdad, gracias en nombre de CIDE. Yo les agradezco a ustedes. Gracias por su tiempo. De verdad, muchas gracias. Un gusto, pues, y esperemos reencontrarse en la segunda versión. Sin lugar a dudas, o sea, el tiempo apremia. Y bueno, la metodología de la investigación requiere así trabajarla parte por parte. O sea, como han podido percibir, solamente hemos hablado acá en todos estos días hasta el problema. Después es otro asunto, hablar de los objetivos, las preguntas y las hipótesis, que es otro mundo totalmente. Pero bueno, lo importante es comenzar y bueno, no continuar con ello. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muy amable. Gracias. Estamos en contacto entonces, Omar y Celeste. Y a todos también. Gracias.
Gracias, Estelín. Un abrazo, Omar, un abrazo a todos. La verdad que una experiencia muy linda. Ojalá se repita. Sí, no, claro que sí. Los links, distinguidos estudiantes, va a estar pasándose los 4 días de clase, así que no se preocupen. Van a estar pasándose el grupo. Bueno, un gusto. Chao, Celeste. Chao, Adiós. chao. Chao, Y los chao. correos, claro, que los puede compartir. Sí, sí, también. Así, Sí. por cualquier duda que haya de cualquiera de las sesiones. Así es, así es. Estamos en contacto. Bueno, mucha suerte a todos y cuídense. Ok, muy amable. Chao, chao. Chao.